Instituciones neoliberales. Según hemos visto en bloques anteriores, el neoliberalismo va más allá de un ordenamiento en lo económico para constituir una lógica global y cultural que produce tanto subjetividades como instituciones puestas a su imagen y semejanza. Una de estas instituciones, como no podría ser de otra manera, es el lenguaje mismo. En efecto, la cultura del capitalismo neoliberalizado no solo produce, como ya se dijo, un modo de ser neoliberal, sino además todo un discurso. Este entendido como un ordenamiento específico en el lenguaje que todas y todos usamos, producimos y consumimos cotidianamente. Es decir, el neoliberalismo produce su propia lengua, una lengua neoliberal. De este modo, términos aparentemente inocuos o con sentidos en una primera instancia únicamente técnicos, aparentemente neutrales como equilibrio de mercado, óptimo, eficiencia, suficiencia, calidad, evaluación, se convierten en palabras de uso corriente, al punto de que el mercado mismo se convierte en una metáfora con la cual aprendemos nuestro día a día. Así, expresiones como cuánto cuesta tu amor, el precio del éxito, el precio de la historia, los costos que hay que pagar para vivir bien, lo que le he invertido a esta amistad, etc., son tan solo una pequeña muestra de cómo las ideas y los valores neoliberales del mercado se han introyectado en nuestra vida cotidiana. Aspecto que, aunque no compartimos todas sus afirmaciones, Fernando Escalante Gonzalvo captó suficientemente en su libro Historia mínima del neoliberalismo. Cito: el lenguaje de esa economía neoliberal es ya de uso corriente en el espacio público en todas partes, tanto que muchos de los supuestos más problemáticos se dan por hecho: equilibrio, eficiencia, racionalidad, maximización. Para resumirlo en una frase, diría que el mercado se ha convertido en la metáfora básica para interpretar la vida humana, y esa es una de las claves de este nuevo mundo neoliberal. Fernando Escalante Gonzalvo. Sin embargo, no toda la realidad es aún neoliberal. Hay una parte, por decirlo así, que se resiste a estar completamente dentro de su esfera de influencia, aunque no precisamente hacia esa parte progresista o anti-neoliberal de suyo. No obstante, para no introducirnos a un tema que es sumamente apasionado, complicado y muy polémico, solo diremos que hay zonas que por su naturaleza escapan o han escapado, hasta hace bien poco, a las dinámicas del mercado neoliberal. Una de ellas, por difícil que pueda parecer en una primera instancia, es la burocracia que conforma el servicio público. No podemos desde luego hacer aquí la historia de lo burocrático. Solo diremos que su existencia no es patrimonio del capitalismo moderno, ni por supuesto de la era neoliberal, pues su presencia la podemos encontrar, por ejemplo, dentro de la historia de la China antigua, que contó con su afamada e implacable burocracia celeste, que se hizo famosa por ser toda una máquina de administración. También es justo decir que la burocracia no ha contado con una buena prensa, sobre todo aquella que los primeros liberales, que no neoliberales, enfrentaron en el siglo XVIII, que pertenecía al Estado absolutista, que mantenía fuertes privilegios, reminiscencias del llamado Antiguo Régimen o Ancien Régime, y aquello que Norbert Elias llamó la sociedad cortesana. Esa burocracia se hizo célebre y temible por ser implacable, indolente, autoritaria, fiscalizadora, entre otras dudosas virtudes que, sin embargo, no contaban entre sus atributos el pertenecer a la dinámica del mercado. Como ya dijimos, esta se encontraba fuera de su lógica, por lo que el capitalismo en general, y sobre todo su versión neoliberal, hubo de ingeniárselas para introducir a la burocracia a la lógica del mercado capitalista. Por supuesto que en esa historia, que aquí solo podemos tocar en sus aspectos más mínimos, la corrupción, el poder del dinero, jugó un papel descollante. Sea como fuere, para los fines que aquí perseguimos, diremos que la forma que encontró el capitalismo neoliberal para introducir a la burocracia en su dinámica fue la creación de simulaciones de mercado. Las simulaciones de mercado es el aplicar criterios propios de la esfera mercantil y dineraria a ámbitos o zonas que por su naturaleza no responden originariamente a esas lógicas. Por eso decimos que los mercados se simulan. Así, por principio, hubo de convencer a los servidores públicos de que ellos eran personas normales, ni más ni menos que cualquiera. Claro, ello bajo los criterios neoliberales, es decir, individuos egoístas que buscan maximizar su interés particular.
Además, hubo de convencerlos de la visión empresarial del mundo, sobre todo con la peregrina idea de que son capital humano, de que tienen que invertir en ellos como los capitalistas invierten en sus máquinas o en sus medios de producción. Además, ello dio pie a la implementación de la cultura de la eficiencia, donde lo más importante son los resultados y no los procesos o los medios para lograr a esos mismos. Con ello también se implementó una cultura de la evaluación, ya que no se cuenta con indicadores propios de la dinámica del mercado al interior del sector público, habría que crearlos de manera artificial, con lo cual se fomentó la productividad, las comparaciones y de paso una cultura de la competencia entre los propios servidores públicos. Así, este supuesto capital humano, en vez de trabajar para el bien común, trabaja para ser evaluado, para que los índices de su productividad no caigan y junto con ellos desaparezcan sus estímulos monetarios. En segundo lugar, hubo de convencerlos de que las instituciones públicas son una empresa más, que no hay diferencia entre, por ejemplo, tener la responsabilidad de administrar un bien público y comandar una empresa como la Coca-Cola. Después de todo, habría que recordar que hubo un personaje de botas que pensaba eso y hasta fue presidente. Aunado a todo ello, hubo de convencerse, siguiendo la visión empresarial del mundo, que no había ciudadanos en pleno uso de sus obligaciones y derechos que entraban en relación con las instituciones públicas, sino solamente clientes a los cuales habría que satisfacer para asegurar su fidelidad a la marca. Con ello, el capitalismo logró, a través de la simulación de mercados, el imponer un esquema empresarial para la gestión de las funciones públicas. Llegados a este punto, es necesario insistir que, en contrapelo al sentido común neoliberal, las instituciones públicas no son empresas, que la lógica de las ganancias, que sí es la lógica de las empresas, implica necesariamente dinámicas de explotación, sobre las cuales no podemos ahondar ahora mismo, pero que, pese a lo que los propios empresarios pueden pensar sobre sí mismos, están siempre presentes allí de manera ineludible. Mientras que la lógica auténtica de una institución pública, perteneciente a un Estado libre y soberano que se determina bajo un orden constitucional, federal y republicano, es, sin lugar a dudas, el de producir un bien común. Ya para finalizar este cuarto y último bloque de nuestra primera sesión, diremos que innegablemente se requiere para los tiempos de la 4T un nuevo tipo de servidor público, que en efecto no sea indolente, implacable, corrupto como los de antaño. Desde luego que se requiere un servidor público que ame a su nación, a su pueblo y que tenga una verdadera vocación de servicio. Pero también, y como complemento de lo anterior, se requiere un nuevo tipo de servidor público que esté formado políticamente y que reconozca los elementos neoliberales que se le han implementado en su cotidianidad para combatirlos frontalmente. Quizás un buen modo para iniciar ese cambio necesario es reconocer que los sectores públicos no somos capital humano, sino seres humanos con capacidades profundamente comunitarias, lo cual también pasa por reconocer que los ciudadanos no son clientes, sino seres humanos que pertenecen a la misma comunidad que nosotros, que al igual que ellos somos todas y todos pueblo, pueblo sirviendo al pueblo.